Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, Fusioners. Hola, hola, vamos conectando con nuestro equipo. Voy a conectarme por acá desde mi celular para poder ver todos los que se van conectando, de qué países se están conectando. Hola, Fusioners, bienvenidos. ¿De dónde se conectan? Yo soy de Cali, cielo. ¿De dónde se conectan? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué se van a tomar para este maravilloso Nutra Day? Yo me voy a tomar un delicioso on. ¿Ustedes qué se van a tomar? Por acá me estoy conectando para poder ver de dónde se están conectando, desde qué parte del mundo se están conectando. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, vamos a dar un minutico para que eso, gracias. Listo, ya por acá me estoy viendo. Hola, desde Perú, buen día. Hola, mi Dani, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a invitar a muchas más personas, vamos a invitar a los socios, a clientes, para que conozcan de verdad este maravilloso testimonio que les traigo. Bienvenidos de Neiva Will. Qué chévere. Te estás tomando un HGH, delicioso. Bienvenido desde México. Hola, doctora Gisela, bienvenida. Popayán, hola Ángela, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, otro segundito para dar inicio. Bienvenidos. Prepárense su mejor bebida. Yo ya me preparé mi on para estar súper alerta, súper atenta, con la mejor disposición para brindarles la mejor información que les traigo el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a honrar el tiempo. Mi nombre es Marcela García, soy de Cali. Hoy me hicieron la invitación para contar uno de los testimonios. De verdad que nosotros tenemos siempre una historia antes de Fusion y después de Fusion. Y hoy quiero contarles una historia de verdad, un testimonio que para mí marcó un antes y un después. Y es un testimonio que de verdad a muchos, muchos, así como a mí, les va a tocar porque es un momento en el que, espérenme a ver si está bien, se está viendo bien, eso, perfecto. Es un testimonio no solo mío, sino de mi hija. De verdad que en este momento, cuando tocan a nuestros hijos, cuando de verdad es algo que pasa con ellos, nuestra vida cambia rotundamente. No sé cuántos papitos hay acá, mamás, tíos, de verdad que no consentimos nada con nuestros niños. Y mi testimonio es ese, mi testimonio es desintoxícate, prevén enfermedades, que lo podemos hacer desde muy niños, no tenemos que esperar a tenerla, podemos romper ese esquema de que es que llegamos a cierta edad y llegamos enfermos. No, ese no es, eso es lo que nos han vendido, pero en realidad no es. Afuera nos están vendiendo eh, esa proyección de vida que no es, que estamos enfermos y así tenemos que estar, pero no. Mi hija tiene 10 años, en este entonces tenía 10 añitos, y antes de conocer a Fusion teníamos unos hábitos muy malos. No sé si en las loncheras de sus hijos o conocen papitos que les manden en sus loncheras paquetes de papitas, gaseosas, jugos, este tipo de productos que nos hacen creer que son naturales,
porque nos muestran un marranito, nos muestran muchos colores y nos dicen que esto es lo que está bien. Yo me crié con esa creencia porque mi papá tenía una tienda, entonces eso era lo que yo veía. Y yo veía que eso estaba bien porque todas las personas lo consumían, porque mis amigos lo hacían. Cuando tuve a mi hija, sí, seguí con ese hábito, seguí dándole jugos en caja, pero no tenía como ese nivel de conciencia de saber si yo a una planta le doy agua, porque a mi hijo o porque yo, ustedes que están adultos, consumen una bebida azucarada. Porque el mercado nos dice, sí, refresca, es rica, pero ves los ingredientes y de verdad no es lo que nos están vendiendo. Nos están vendiendo químicos, nos están vendiendo un producto que no es real, un producto que enferma, que está enfermando a los niños, o sea, vivir la experiencia con mi hija de una intoxicación por este tipo de alimentos, de verdad que hace un cambio muy grande en mi vida, en la vida de mi hija, porque fue la que le tocó vivir en carne propia esta situación, estos momentos incómodos de tener que ir al médico, una niña sana y producirle una enfermedad, porque esto es lo que hace, producir enfermedades. Entonces, somos lo que comemos y no eliminamos. ¿Qué tanto comemos en el día? Lo que tú comes de verdad le aporta a tu organismo, de verdad le aporta nutrientes, de verdad hay que leer las etiquetas. No tenemos que hacer el estudio grande para poder entender que son saborizantes artificiales, que tiene colorantes artificiales, que tiene cantidad de preservativos para que este tipo de productos se conserven. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. La manipulación, o sea, no nos alcanzamos a imaginar el daño que está causando todo este tipo de alimentación que nos venden, que no es así, porque esto no es un alimento, no es algo real, y esto es lo que le estamos dando a nuestros niños. Ese es el enfoque de verdad de crear conciencia, de valorarnos, porque somos perfectos, de verdad que tenemos que cuidarnos. Todo lo que entra por nuestra boca, eso va a hacer que nos veamos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Si a nuestros niños le estamos dando este tipo de alimentos, ¿cómo quieres que tu niño sea un buen estudiante, que rinda en el colegio, que no sea hiperactivo? Todos estos tipos de alimentación, lo único que hacen es deteriorar la vida de las personas. No la alarga, no la deteriora, no se enferma. ¿Cuántos niños no hay en clínicas enfermos con diabetes, con hipertensión? O sea, niños que apenas están empezando una vida de 5 6 años ya consumiendo este tipo de bebidas. Y nosotros tenemos en nuestras manos la obligación, de verdad, que es ponernos en la tarea de mostrar que sí hay una alimentación diferente a la que está afuera, a la que nos enseñaron desde niños. De ese antes llevar más conciencia a más mamitas, a más papás, a más tíos, a más vecinos, cuántos niños no vemos en la calle, en las tiendas, en los colegios, e incluso ahora ya en los colegios ya han prohibido mucho el tema del consumo de estas bebidas, y es por el daño que está causando, porque han visto que los niños tienen hiperactividad por el consumo tan alto de azúcar. O sea, esto solo es una base de azúcar, de colorantes artificiales, los cuales no llevan a nada bueno. ¿Y qué pasó con este producto tocineta? Mi hija lo había dejado de consumir y ya venía haciéndose una desintoxicación hacía por ahí un año, 2 años, pero ese día ella se antojó de unas tocinetas.
como yo lo vi normal, porque también normalizamos, es que de vez en cuando no hace daño, no sé si han escuchado eso, pero dicen un poquito y no pasa nada, pero solo es un paquete de papas y ya. Pues no, ese paquete de papas terminó con unos síntomas de verdad que se salieron de control, porque empezó con muchas náuseas. Inmediatamente Luciana consumió las papitas en la tarde, 5 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde, 7 de la noche, la niña ya estaba teniendo episodios de náuseas. O sea, el cuerpo ya le había dicho que eso no estaba bien. Empezó a tener muchas náuseas, fiebre. En ese momento no la llevé al médico, esperé en casa. Pensé que de pronto era una virosis o algo, nunca pensé que había sido eso. A la mañana siguiente ya Luciana empezó con picazón, la piel enrojecida, muy enrojecida, con salpullido, ya se estaba brotando más. Al ir a la EPS, que es lo más normal que uno acude, la atendieron como si esto fuera una simple alergia. Como no sabía, no tenía todavía como conciencia de entender que yo le había dado era un químico a mi hija, algo que le estaba haciendo daño, yo lo dejé que eso había sido una alergia a algo. Ella en ese tiempo hacía apnea, entonces no que la piscina, no que tal cosa, y así pasaron 2 días, la volví a llevar al EPS, Luciana seguía con la piel enrojecida, no presentaba ninguna mejoría. Aquí les voy a compartir algunas fotos que tomé de ella. Esta es mi hija. Lamentablemente vivimos una experiencia no muy agradable, una experiencia que de verdad se puede evitar para muchos niños, y es ver a mi hija cómo se brota de repente, porque había momentos donde su piel estaba bien y de repente se brotaba muchísimo. Ya todo su cuerpo estaba completamente rojo, los ojos, la boquita se le inflamaba, los brazos. Esto es una intoxicación, esto es causa de esos químicos que le di en algún momento a mi hija, y que de pronto afuera hay muchos papás de verdad que siguen con esa creencia de darles ese tipo de cosas que no van. Les tocó colocarle adrenalina para poder pararle la intoxicación, porque podía llegarle a los pulmones. La única explicación que me daban era que había que dejarla hospitalizada por el riesgo de que esa intoxicación le llegara a los pulmones. ¿Qué tal ver a tu hijo en una clínica, en esta situación, no poder de verdad ver sino problema, porque en ese momento yo no veía cómo ayudar a mi hija, cómo poder sacarla de ese momento tan terrible que estaba pasando? Le aplicábamos cremas, no la soportaba porque la piel se había inflamado tanto que las cremas no se las soportaban. Y en la clínica lo único que decían era que esto a ella le iba a durar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, podría durarle meses. ¿Qué tal ese diagnóstico? No sé si aquí hay médicos, pero de verdad que es cruel que te digan que por una intoxicación simplemente hay que esperar. Hay que esperar, y en esa espera, esas trasnochadas, esos dolores, porque las que son papitos, de verdad que esto es un sufrimiento, porque en las noches es donde más nuestros hijos se ponen más, con más dolores, la fiebre era muy alta. Entonces ahí es cuando, de verdad, creen, y después, después de haber hecho lo que hice, haberle dado eso a mi hija,
por un gusto de un momento, entendí que en mis manos tenía el poder de cambiarle a mi hija ese momento. ¿Y cuál era ese momento? Era un momento en el que sí estaba en mis manos poder hacerlo porque ya conocía Fusion, solamente que muchas veces, y aún escucho muchos socios que se preguntan si esto está bien para los niños, si darles una bebida que está 100% garantizado, tenemos certificaciones de que son naturales, de que son principios activos de las frutas, dudamos en darles. Y yo lo dudé en algún momento. Lo dudé y hasta que no me pasó esto tan terrible, no entendí el valor y no le di el valor que de verdad tienen nuestras bebidas. No sé si tú aún no le has dado ese valor, no has entendido que tenemos un negocio maravilloso, tenemos un negocio el cual damos salud, no le hacemos daño a nadie, sacamos a tantas personas de que lleguen a este punto o enfermedades mucho más graves como lo pueden causar las bebidas azucaradas, diabetes, cáncer. Ya hay salas de oncología de niños. Es impresionante, pero me tocó vivirlo para poder entender lo que nos están vendiendo afuera. Entender que no es un juego, que nuestra vida vale mucho como para estar colocándola en juego con lo que nos estamos comiendo. Y es ahí donde entendí que mi hija estaba intoxicada y que yo tenía un producto que desintoxica. Increíble, esperé 3 días para entender que yo necesitaba que mi hija limpiara su intestino, entender que lo que comió mi hija necesitaba sacárselo del cuerpo, porque eso no me lo explicaron en la clínica, porque nunca me dijeron que tenía que hacer lo contrario a lo que ella estaba viviendo. Ella estaba intoxicada, necesitaba sacar eso del cuerpo de ella urgente. Por eso Prunex fue la primer bebida que yo pensé en Fush. Y no dudé, le coloqué toda la fe, de verdad, cuando lo preparé, le dije a mi hija, hija, ya esto queda en nuestras manos, todo va a salir bien, te vas a sanar. Y empecé con el Prunex y le di medio sobre de Prunex, así en un pocillito de agüita caliente. Ella se lo tomó, como el Prunex tiene un efecto laxante, entonces solo le di medio sobre de Prunex para mirar cómo era su reacción y adivinen, la reacción fue maravillosa. Me dice, mamá, yo nunca había tenido una deposición tan fétida. O sea, era horrible. ¿Cómo puede una niña de 10 años tener contaminado su colon si sabemos que es nuestro segundo cerebro? O sea, es lo más importante que tenemos en nuestro organismo. Porque todo lo que comemos llega ahí. Ella me decía, mami, dame más, que salga esto de mi cuerpo, por favor, dame más, dame más. Increíble que ella se hubiera sentido tan bien al haber tomado Prunex y haberse sentido tan liviana. Me decía, mami, que salga ya esto, o sea, esa felicidad de saber que esto sí funciona, no tiene precio. Se lo di por 4 días. ¿Por qué se lo di por 4 días? Porque le daba medio sobre, entonces solo se lo di por 4 días, ella tenía en ese tiempo 10 añitos, le fue súper bien, limpió, el Prunés es el top número 1, no solo es para las personas estreñidas, personas que sufran de colon, no, cuando vayas a recomendar
una bebida o quieras llevar una asesoría, siempre, siempre, siempre ténganlo presente que hay que hacerse una desintoxicación, porque no sabemos la persona que ha comido durante su vida. Yo he tenido personas que tienen 30, 40 años y le digo, ¿sabes qué es una desintoxicación? No, ¿qué es eso? ¿Puedes imaginar en su vida qué cantidad de desechos tóxicos puede tener? ¿Cómo no recomendar una fibra que te va a ayudar a eliminar todos esos, toda esa basura que le han metido a su cuerpo? ¿Cómo tenerle miedo? Recomendar de verdad Fusion, recomendar Prunex, porque a veces tenemos miedo porque es un laxante, pero el doctor Iván Columbus nos dice muy claro que empecemos con medio sobre y veamos su efecto. Entonces, después del Prunex, Luciana, como tomó tanto medicamento, porque tomó mucho medicamento, le dio gastritis. Le empezó el ardor en la boca del estómago impresionante, porque es una niña que nunca había consumido ningún medicamento. Ahí llega nuestro Floralit a regenerar toda la parte de la flora intestinal con sus bacterias probióticas, con esa fibra. Todo el tiempo yo hidraté a Luciana con las bebidas. La hidraté con Floralit. ¿Cuántas veces le daba Floralit al día? 2 veces. Porque yo no iba a volver otra vez a la clínica a que me mandaran qué, más medicamento, no. Yo solamente iba a esperar la cita médica para mostrarle que mi hija ya no tenía eso. Y gracias a quien ya no lo tenía. Entonces la hidratación de Luciana siempre fue con los productos de Fush, en especial el Floralit. Le ayudó con todo el tema de la regeneración de la flora intestinal. Lucianita ya en esta etapa, que era nuestro quinto día del proceso, ya no presentaba enrojecimiento, ya Luciana estaba súper bien, ya Luciana no tenía placas, ya no se inflamaba, ya no le dio más daño de estómago. Entonces, el acompañamiento de verdad de, de una buena alimentación, porque empezamos también con la alimentación, con las frutas, con las verduras, todo es un acompañamiento porque recuerda que nosotros no somos medicamentos, somos alimentos, alimentos que sanamos. ¿Listo? Entonces, siempre recomendar en cualquier proceso, de igual manera, si desean consultarlo con su médico, muéstrenlo. Yo siempre les digo, si ustedes de verdad no creen en el producto, entonces te envío los ingredientes, muéstraselos a tu médico y esto es lo que te estoy recomendando y te estoy asesorando. Porque de verdad no tenemos por qué tener miedo a preguntarnos si se le puede dar un niño o no se le puede dar un niño, si ya le hemos dado gaseosas, si ya les hemos dado papitas. ¿Listo? Entonces, no tenerle miedo de verdad al Floralit. El Floralit para los niños es maravilloso, les va a ayudar muchísimo con su tránsito intestinal. De verdad, equilibra toda la flora intestinal, asimila los alimentos. Un niño con un colon saludable se le nota en su cabello, en su piel. Entonces no duden en enviarle en sus loncheras un Floralit, un On, un Alpha Balance, bueno, todas las bebidas son para los niños. ¿Por qué dudas en dárselas? Y aquí está la foto final de mi bebé con su piel intacta, como si nada hubiese pasado ese día. Ese fin de semana trágico, como si nada hubiera pasado, como si mi hija nunca hubiera vivido ese proceso.
Gracias a Dios tomé las fotos porque tenía que llevarlas, porque ya tenía cita médica. Necesitaba mostrar y ver la evidencia de que mi hija sí estuvo así, poderles compartir este testimonio. Y otra bebida que nos ayudó muchísimo, muchísimo en todo este proceso fue el colágeno. Recuerdan que les dije que Luciana no soportaba ninguna crema en su cuerpo por la inflamación que ella presentó, porque le picaba mucho. Bueno, el colágeno hizo parte fundamental en la hidratación de mi hija. Le ayudó a regenerar toda su piel, o sea, la piel de ella quedó súper lisa, quedó sin ninguna marca, porque en el momento que hubo la inflamación de la piel, ella se le empezó como si la hubieran aruñado, como a reventarse de lo inflamada que estaba, de la fiebre que le dio. Y gracias al colágeno, con sus péptidos de colágeno hidrolizado, que de verdad son una maravilla, es el mejor colágeno que tenemos, con sus vitaminas, de verdad que le devolvió a mi hija su piel. Ella ya tiene su piel súper luminosa, súper bonita y todo fue gracias a esos cambios que hice. De antes de no tener ese nivel de conciencia, de cuidado hacia mi hija y ahora verla que está súper bien, que es consciente porque ya es una niña consciente de que qué alimentos puede consumir y qué no, porque ya tiene, va a cumplir 14 años, ella ya es consciente y no quiere ver por nada del mundo, nada de esto que nos están vendiendo afuera. Ella, a partir de ese momento, lo único que toma de bebidas es Fusion. Ella toma Proval porque ya está en la adolescencia, toma el colágeno, el Floralit, el OFF, es su bebida favorita. Entonces, recuerden, no dejen de recomendar nuestros productos, nuestras bebidas. Si no se sienten todavía con la creencia, capacítense y miren lo que tienen en las manos. De verdad que tenemos lo mejor para el mundo. Llevamos salud verdadera. Bueno, esto era todo por nuestro NutraDay. De verdad, muchísimas gracias. Todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí, muchas, muchas gracias con todo el cariño. Este hermoso testimonio queda grabado y queda para que lo vuelvan a ver. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima.